Hoy visitamos al equipo de rallies de regularidad, vencedores del último rally del Bajo Aragón, equipo compuesto por Marino San José y Noelia San José, dos pilotos aragoneses a los que no les unía el apellido, pero les unió su pasión por el automovilismo. A veces, cuando vemos una competición de automovilismo en Aragón, a los y las protagonistas los vemos con casco. Por eso nosotros seguimos en nuestra idea de dar a conocer, mediante entrevistas, a estos deportistas a casco quitado, en persona, sus historias, sus sensaciones, sus proyectos. Por eso... Muchos podiums finales en slalom, aunque en diferentes temporadas. Marino, campeón de Aragón 2009. Noelia, subcampeona en 2016 y 9 veces vencedora en la clase de damas. Los dos han corrido en slaloms y en rallies, y alguno en África. Y hoy nos dejan asomarnos a su amplio historial. Por cierto, ¿habéis pensado en cambiaros el rol? No lo hemos pensado, ¿verdad, Noelia? No, pero no. Bueno, seguro que lo hacemos. De hecho, alguna vez sí que hemos cambiado entrenando para Sí, hacer alguna para toma. hacer alguna Ella ha llevado el toma, coche y yo he tenido que ir de copiloto. Pero vamos. Temporada 2024 con los roles cambiados. No falla. Noelia, ¿cómo te metes en esto de los coches? Bueno, yo empecé haciendo fotos. Empecé haciendo fotos para la revista Autohebdo en el 2005. Y a media temporada ya, cuando empecé a conocerlos a todos, pues Javier Arruti me dijo que no me atrevía y desde entonces no he parado. Marino, ¿y tú cómo te metes en esto de los coches? Realmente en aquella época, años 68, 69, me gustaban los coches. Y 1979, que ya fue cuando tuve el carnet de conducir, y mi primera carrera fue la subida al QBR en la categoría promoción con un Mini 1000. Además me quedé tercero. Noelia, ¿a quién le tienes que agradecer estar en esto de los coches? Pues al primero de todos, a Javier Arruti, que fue pues, la persona que me dio la primera oportunidad allá por el 2005, en la última carrera del campeonato de tierra. A partir de ahí pues ya empecé a correr, ya corrí con él 2006, 2007 y 2008 y aparte pues los slalom también me prestaba el coche. ¿Y tu Marino? ¿A quién le tienes que agradecer la juerga esta? Bueno, la primera juerga a los amigos, porque en aquella época no era como ahora, que incluso los padres te incitan a que corras. Allí lo teníamos que hacer todo a escondidas. El coche era el que utilizaba yo a diario y con los amigos pues le montábamos las barras obligatorias, todo el kit que había que llevar la noche anterior a la carrera. Entonces los amigos son los que me impulsaron a hacer esa primera carrera. ¿Tú recuerdas tu primera carrera? Sí, sí. Cuando un señor delante de tu coche, delante del cristal, que lo conoces o no, te marca el 3, 2, 1, en esos segundos previos, ¿qué sensaciones tenías? Pues en ese momento fue como de repente pues no existe nada más, solo la carretera, lo que tengo delante. Sí que pues como en las películas, ¿no? El latido del corazón, pum 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 pum. Y ya pues con el último segundo ya pues empecé a cantar notas y ya, claro, ya empiezas, ya entras ahí y no, o sea, nada más, no había nada más. ¿Y tu Marino? ¿Qué sientes cuando te cantan por primera vez en tu vida un 3, 2, 1 en una carrera oficial? Que ya tienes el dorsal en la puerta y llevas un casco. Sí, fue espeluznante aquello. Además, recuerdo que la salida me la dio Jaime Balañá, que para descanse. Sí. En la subida al VR. Pues bueno, yo qué sé, es que como practicaba tanto con el Scalestric, te quiero decir de que no me fue tan difícil. Era real en este sentido, es decir, es mi primera carrera, pero me había acostumbrado con los amigos a competir desde muy jovencito, entonces el camino estaba más llano. Ajá. Pero sí recuerdo a Jaime Balaña, sí, dándome la salida, con el 3, 2, 1. Noelia, ¿tu primera carrera con casco, con el volante en la mano? ¿Cuál fue? Fue pues lo mismo, fue la última del campeonato de slalom de 2005. También me acuerdo mucho de la primera con el coche de carreras,
que es así, esa fue ya en el 2006 en el circuito en Motorland. ¿Tu Marino? ¿Cuál fue? Esa carrera que decíamos que recordabas el 3-2-1, la subida al Cubierre. Hombre, la subida al Cubierre la recuerdo, sí, pero no, la que más me marcó para mí fue la Baja España del año 91. Una carrera con 350 participantes. Internacional. Internacional, bueno, eso. Esa sí que me marcó, y además a las 6 de la mañana, que estaba prácticamente amaneciendo, esa sí que me marcó mucho. El cielo empezó a cubrirse. Los sonidos del cielo eran parecidos al arranque de un motor y tuvimos que seguir la entrevista preparados para echar a correr, sin casco. Noelia, actualmente no haces slaloms, haces rallies en el asiento del copiloto, en el lado que estás ahora. ¿Por qué no sigues haciendo slaloms? Bueno, pues me estropeó el coche principalmente, tuvimos un problema con la dirección, no encontramos el repuesto y está el coche parado, por eso no hago slalom. Según he leído por ahí, en el 2015 haces 2 subcampeonatos, eres subcampeona en slalom y subcampeona en rallies. Sí. Ya es rizar el rizo, ya no es correr en 2, sino subir en podium en 2 a la vez. Sí, bueno, yo creo que fue ese año que cada vez que me llamaban para recoger un trofeo me llamaban abusona. O sea, es que creo que fue ese año el que me llevé 6. O sea, creo que fueron 2 primeros, 2 segundos y 2 terceros. No sabría decirte cómo eran, pero sí me llamaban abusona cada vez que subía, sí. En 2011 haces la Baja Andalucía de Copi con Carmelo Cayén, otro histórico. Hasta esa fecha habías copilotado en asfalto. Sí. Incluso habías hecho tercera en el absoluto de copilotos de rally. ¿Qué tal la experiencia en los raids? Ah, muy bien, muy bien. Fue un rally muy, o sea, comparado con los que hacíamos aquí, fue un rally largo, con etapas largas, con muchos enlaces, muchas cosas nuevas para mí. También un coche nuevo, que aquel fue con el C2, un coche nuevo totalmente para mí, entonces fue, la verdad que me lo pasé muy bien. ¿Qué prefieres copilotar, asfalto o tierra? A mí me da igual, yo lo que haga falta. Cada cosa tiene su encanto. El asfalto pues es más rápido, por así decir, pero la tierra es más espectacular. O sea, a lo mejor no llegas a los límites de velocidad que llegas en asfalto, pero es mucho más espectacular. Al año siguiente de esa experiencia en la Baja Andalucía, haces la Baja Aragón, o como se llama ahora la Baja Aragón España, también con Carmelo Cayén. Sí. ¿Qué tal fue? Bueno, ahí no fue mal, o sea, tuvimos un pinchazo a unos kilómetros de la meta y bueno, sí que al final paramos a cambiar la rueda, pero hicimos un pequeño roto al coche, como era de fibra, era el Col Proto, era de fibra, pues hicimos un pequeño roto ahí al coche, pero bueno, fue divertido también. Ese fue, o creo que ha sido tu último ride, ya no has hecho más rides. ¿Te pasas a copilotar en rallies de tierra, por aquello de no dejar el medio? No, bueno, más o menos iba sobre la marcha lo que iba saliendo. Pues si había algún piloto que me llamaba para asfalto, pues íbamos a asfalto. Si había algún piloto de tierra, pues íbamos a tierra. O sea, incluso compaginando las dos cosas, asfalto, tierra. En 2017 haces 2 rallies de Copi con Sofía Ejido. Sí, también. ¿Cómo surge ese equipo netamente femenino? Bueno, pues con Sofía ya nos conocíamos de los slalom, teníamos una rivalidad de estas sanas en los slalom. Y bueno, cuando ella se decidió a dar el paso, pues me llamó a mí, confió en mí. Y esa experiencia con Sofía te llevó en el 2020 a decir que hiciste una temporada solo de chicas, es decir, corriste con los 4 rallies del campeonato con Paloma Meseguer en el Golf GTI. Sí, pues fue un poco lo mismo. A principio de temporada pues recibí la llamada de Paloma, que me ofrecía pues hacerle de copiloto durante toda la temporada y vamos, con Paloma pues lo mismo. Hemos sido rivales también en slalom. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y tampoco lo dudé. Hasta el año pasado, 2022, sigues copilotando en rallies de asfalto, haciendo de copi. El último en el de Aguarón, con Carmelo Cayén en su Ford Fiesta R2. Este año 2023 ya solo copilotas a Marino en el coche que tienes detrás, sí, en la disciplina de regularidad. Es más, en marzo hicisteis P10 en el Costa Brava de clásicos, ¿no? Sí. Y ahora cierras la temporada con tu victoria de copi en el Rally Bajo Aragón y el subcampeonato de Aragón con Marino y en regularidad.
Es decir, el 2024, ahora que ya eres subcampeona de Aragón de regularidad, ¿vas a intentar ser campeona de Aragón de copies en...? Por supuesto, yo tengo la espinita de no haber ganado en todos los años que llevo corriendo, no haber ganado un campeonato absoluto, entonces sí. Solo falta que os pongáis de acuerdo, Marino y tú, en ser campeones juntos. Interesante sería eso, ¿eh? Sí. Marino, el año pasado adquieres el Toyota Celica réplica Carlos Sainz que tienes detrás tuyo. ¿Por qué eliges esta marca y este modelo precisamente? Bueno, a ver, siempre he sido un fanático de Carlos Sainz. Como el coche me gustaba, surgió, lo tenía ya, lo compré hace unos años, lo he restaurado para competir en rallies y este año en un principio pues le planteé a Noelia el correr en el campeonato de rallies. Ocupa tu asiento de la izquierda Noelia San José. Sí. ¿Te llamas Marino San José? Correcto. ¿Sois familia? No. ¿Cómo haces el fichaje de Noelia San José? ¿Por el apellido o por su currículum? No, a ver, a Noelia la conozco hace unos años, además ella siempre me ha recordado que en el año 2005 una de sus primeras fotos, en el primer coche de carreras que se montó fue en la Navara que yo llevaba del Campeonato de España de Rallys, y bueno, me acordé de ella, se lo propuse en el año 2018, corrimos la Baja España en regularidad y quedamos terceros. Ahora que dices regularidad, tienes un subcampeonato de Aragón de rallies en regularidad. Sí. ¿Por qué te pasas a la regularidad y dejas los rallies de velocidad? Bueno, vamos a ver, la velocidad se ha puesto hoy en día, ha evolucionado muchísimo, el precio de los coches, los equipos, y hay una cosa que hay que reconocer, que la edad pasa para todos. Yo la verdad es que no creo que esté al nivel que estaba hace 30 años. Entonces, como a mí me gusta divertirme, pasarlo bien, tener su riesgo como tiene la regularidad, considero que es el camino adecuado para continuar ahora en esta etapa de mi vida. Este marzo has corrido con Noelia de Copy el 71 Rally Costa Brava de Clásicos. Sí. Con este coche. Una inscripción de 240 equipos y terminasteis un P10. P10, sí. ¿Habías corrido algún rally de los grandes antes? No, a ver, y menos en asfalto. Yo ya te digo que yo era de tierra, he venido de los raids, inscripciones muy altas en la baja y tal, pero este nivel de inscripción y de calidad de coches no lo habíamos tenido nunca. Entonces Noelia y yo nos entrenamos muy concienzudamente para hacer este rally. El primer día empezamos en 25, el segundo fuimos mejorando y acabamos en la P10. Nos dio mucho ánimo, nuestro objetivo era correr el Campeonato de Aragón de regularidad y bueno, así lo hemos hecho y hemos ido aprendiendo, carrera a carrera estamos aprendiendo y todavía nos falta muchísimo por aprender. Y además, el fin de semana pasado estuvimos juntos viéndote en el 17º Rally Bajo Aragón. Sí. Hiciste un P1, ganaste en regularidad, por delante de Josep Pla, que es el que se ha quedado campeón de Aragón este año. Correcto. ¿Qué ha faltado este año para ser campeón de Aragón tú? A ver, nos ha faltado experiencia, así de claro. Suerte, mala suerte. Hombre, tuvimos mala suerte en el Rally de Barbastro, pinchamos 2 neumáticos, tuvimos que abandonar y hicimos un 0. Pero bueno, yo creo que ni con eso hubiéramos ganado, hubiéramos ido muy justitos, 3-4 puntos, pero nos faltaba experiencia. Un aspecto importante de tu currículum en automovilismo, y no me he conocido por los aficionados, es tu pasión por la aventura africana. Sí. Hemos dado antes una ligera pincelada, pero ¿dónde empiezas en África? ¿Y con quién? ¿Y por qué? Explícanos un poco eso. Bueno, mi primer viaje a África, Marruecos concretamente, fue en el año 1995, que lo hicimos en nuestro club Survival, al cual tengo mucho que agradecer porque gracias a él pues hemos fomentado nuestra afición al automovilismo y sobre todo al todoterreno, y ya a partir de ahí pues fue el que va a África y lo pasa bien la primera vez, se engancha. Mañana me marcho otra vez y vuelvo en octubre, o sea, con lo que serán 6 veces, y si todo va bien probablemente en diciembre también vuelva. O sea, quiero decir de que el enganche, sobre todo más que nada porque te creas un grupo allí, la gente te conoce, te llaman para organizar eventos, entonces... En abril pasado estuviste en el Raid Clásicos del Atlas. Sí. ¿Como organización o como participación? No, como organización. En el Rally en Clásicos del Atlas me llamaron, como me conocían de hace tiempo, oye, ¿quieres venir con nosotros a ayudarnos, a echarnos una mano? Y bueno, voy con ellos siempre como si fuera mi raid. Me dejan hacer el trazado como a mí me gusta y los participantes salen encantados. Y ahora en octubre te vas otra vez. Bueno, sí. te vas mañana.
¿Dónde vas esta vez? Bueno, hay un rally para la firma Rocco 4x4, que es la patrocinadora del evento, que vienen pues 10 coches de Estados Unidos y de jeeps con ruedas de 37, unos monstruos, y les he preparado un viaje pues todo lo que es la zona sur de Marruecos, los ERGs, los desiertos, tanto del Erchegaga como Erchebí, y creo que lo van a pasar estupendamente. ¿Perteneces al club Survival 4x4? Sí, Survival 4x4 Survival. me suena también a raids y a tierra. Correcto. ¿Fuiste fundador del 4x4 o fuiste impulsor? A ver, fui de los primeros. Nos juntamos ahí unos 4 piraos, como pasa siempre, en el año 85 creo que fue. Y fíjate, pues llevamos 37 años de club, hasta hoy. Quedaba mucho por hablar y poco tiempo, así que hicimos un test. Primer coche de carreras. Renault Clio Williams. Un Mini 1000. De todos los que has conocido, ¿tu coche de carreras preferido? Renault Clio Maxi. Y me divertí muchísimo con un Suzuki Jimny. ¿Año de tu primera licencia? 2005. 1979. ¿Tu primera carrera? De slalom en el 2005, un slalom de aquí de Zaragoza, y de rally también en el 2005, Rally Sprint de Valdecebro, de tierra. Subida al Cubierre 1979. ¿El primer trofeo que entró en tu casa? Pues la primera carrera, del primer slalom. En subida al Cubierre fui tercer clasificado en categoría promoción. ¿Tu primer podium en una carrera? Mi primer podium en una carrera, pues el primer slalom que corrí en el 2005 en la categoría de damas. La carrera de Alcubierre del año 79 fue mi primer podio. Eso sí, categoría de promoción. Te tocan la lotería sin conocimiento. ¿Qué haces en automovilismo? A todo lo que se pueda y más. Pues correr más carreras, de más categoría, por decirlo así, pues un rally Monte Carlo clásico, en fin, pruebas de ese tipo, o sea, subir un poquito el nivel. ¿Qué modalidad te hubiera gustado practicar? Pues yo a lo mejor montaña, sí que me hubiera atrevido con montaña. No, a mí me gustan todas. La verdad es que reconozco que soy muy polifacético, tanto en ride como en asfalto. Circuito es lo que menos ahora, pero por el físico. ¿Qué prefieres, asfalto o tierra? A mí es indiferente, las dos. Las dos, asfalto y tierra. ¿Cómo te ves en el futuro? Yo con casco. Yo, mientras haya salud, no pienso colgar el casco. Temporada 2024, ¿qué vas a hacer? Pues lo que Marino quiera. Intentaremos subir, seguiremos haciendo el de Campeonato de Aragón, la Copa Aragón de regularidad, porque estamos en casa, pero intentaremos dar el salto al Nacional de regularidad. Dicen que lo bueno si breve, 2 veces bueno. En este caso se cumplió. Además de bueno y breve, ha sido divertido. Y nos vamos dando las gracias a Noelia y Marino por su paciencia.